Yo diría de comenzar a aflojarnos las faringes. Yo iba a pedirle una bebida intelectual Destilada y añeja. y hacer lo que se llama el giro. La voltereta heideggeriana. Hacer lo que hace un verdadero intelectual en la academia. Sorber. Igual te digo, ahora cuando de la realidad aumentada, Estoy preguntando si para vos todos pensamos. en algún momento sí, cosas de la mente, conceptos, ideas, recuerdos. Está el doble trazo Claro. del verbo contar. Muy Hay un bien, cuento muy y hay una buena. cuenta. Las Exacto. dos cosas. La rosa. La rosa no está sola. La rosa está... En el otro pensamiento, la rosa no se explica, no se excede. Porque la poliléctica sería... Alguien se pregunta qué es una careta y entonces responde lo que Platón diría respecto de una careta. Start your engines! A ver, Muy ¿vamos bien. ¿Qué es lo que...? Queridísima. Bueno, ¿En qué andas, Corde? Sí, la mano. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Muy bien. doctor? Bienvenida a ¿Qué nuestra tal? guarida. Un placer. Muchas gracias por invitarme a este panel. No, por favor. Yo estuve en mi vida Un formándome placer tener a un intelectual de su calibre. de mi fusta. Nos acompaña hoy la doctora Cordera, Después en la intelectual. edición van a poner mi titulación, ¿no? Todos sus laureles. Perfecto, y todas las instituciones de las que Exacto, formo por parte, supuesto. de las Con la que formé solemnidad. parte y las que formaré. Claro, con la solemnidad que le corresponde a una doctora Cordera Ningún como intelectual. Yo quisiera que la noche del día de hoy me llamaran. Ya con intelectual entiendo que es lo usted. correcto. Me parece muy bien. Creo que es lo más preciso. Yo he traído. Yo diría de comenzar a aflojarnos las faringes con una bebida. Yo iba a pedirle una bebida intelectual, sí. Exacto, ¿no? Destilada y añeja. Puedo, sinceramente, directamente. Ahí está. Usted dígame cuánto. Los intelectuales somos de buen beber. Ahí. Somos de buen beber. Los intelectuales gustamos, Ahí está. cuando Pensé no que había tenemos poco. suficiente bebida, poner mucho hielo y hacer lo que se llama el giro del intelecto. La voltereta heideggeriana. Este podría decirse que es el sonido. El sonido Del intelectual. intelectual. Es un sonido, fíjate que gélido. Es un. Es un sonido gélido, Gélido. Líquido. fresco. Fresco. Aunque de un sabor un tanto fuerte. Fuerte y amargo. A ver, podríamos, Como el tema va a ser, sin más, el tema va a ser tomarlo con nuestros sorbetes. hacer lo que hace un verdadero intelectual en la academia. Sorber. Qué fuerte, ¿no? En vez de bordear el vaso con el dedo, Que lo podés hacer con una lapicera. Ay, se me bajó un poco, ¿no? La careta. Es que el oficio de intelectual y todos sus accesorios es bastante es el difícil de acceso, pesar, ¿eh? solo el acceso. Basta el accesorio para hacer a un intelectual. Es decir, el accesorio hace. Condición sine qua non. al- Por supuesto, condición necesaria para el intelectual contemporáneo. Lo que nos faltó es poner libros, muchos libros detrás, en una biblioteca. Lo que haría inmensa. falta acá, en efecto, son bloques Sí, de libros dispares, de colores muy disímiles, Sí. que nos tapen el rostro. Igual lo que no tenés son anteojos. Bueno, yo lo que iba a decir es que vine hoy sabiendo que íbamos a conversar acerca del pensamiento. Yo traje en la valijita del entendimiento. Auspicia ¿Qué a trajiste? Juliana Bueno, he traído- Entendimiento. Ah, tus gafas. Tu Porque gafas de un intelectual. intelectual sin gafas no piensa, solo No son las nuevas A esas, ¿no? veces- Las que tienen realidad aumentada. para toda gafa de intelectual tiene realidad disminuida, eso lo sabemos. Estas son
las de la realidad disminuida. Disminuiste la realidad. Igual te digo, ahora con lo de la realidad aumentada, que van a tomar los... que van a comprar. Perdón, porque tengo pocos minutos en la exposición de hoy, entonces me gustaría terminar de desarrollar. Ahora sos una verdadera intelectual. Lo sé. Ahora estamos He traído además en la valija intelectual. unos apuntes que encontré Bueno, pero... de las clases que me parece que nos van a ser útiles. He sacado al azar del blog, sabiendo que en estas exposiciones uno no tiene nunca el tiempo suficiente para poder desarrollar con precisión, con la precisión que el tema requiere, porque todo tema intelectual requiere. Los lentes me los voy a poner quizás. Yo también, es como que el oficio de intelectual incomoda. Ay, sí. Y sobre todo a los demás. Yo propongo que lo único que nos quede de intelectual sean los apuntes. Sí, y el whisky. Y el whisky. Que bueno, para algo uno ha obtenido los títulos correspondientes. Yo iba a fumar en pipa. El título bien vale el whisky. Pero no las encontré. Y las has perdido en medio de la lectura, imagino. Sí, las uso como señaladores y luego no las encuentro. Y ahí quedaron. Yo lo que propongo para nuestra careteada del día de hoy es, después de sorber un poquitito más de este brebaje reflexivo, es partir haciéndote dos preguntas. Lo que vamos a poner en cuestión hoy es el pensamiento. Problematizar sobre el pensamiento. Que yo propongo enunciarlo tal y como corresponde a un buen intelectual. La pregunta es, ¿qué significa pensar? Eso, filosofía extrema. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Bueno. Para iniciar, mi propuesta son poder desandar dos preguntas. Una, muy propia de mis obsesiones, es cuál es el opuesto a pensar, si es que pensar tuviese un opuesto. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiende a decir el acrítico, el irreflexivo, el insensible. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el opuesto de pensante? Pensar es un verbo, en todo caso, que tenga un opuesto. Y la segunda que a mí me interesaría ver es si hay algún órgano donde se asiente el pensamiento, o algún órgano que represente el pensamiento, así como el amor tiende a ser representado por el corazón, si hay... Muy mal representado por el corazón, ya lo vamos a ver. Muy mal representado por el corazón. Muy mal representado el amor Entonces, por el corazón. yo propongo dos preguntas. Si pensar tiene un opuesto, ¿y cuál sería ese opuesto? Y si hay algún órgano donde se asiente el pensamiento. Cosa que no pude encontrar en los apuntes. Viene difícil el tema hoy, Corde. A ver qué tipo de pensamiento. Primero vamos a ver con el tema del opuesto. Yo creo que el opuesto del pensar tiene que ser algo completamente corporal, que tenga que ver solo con la corporalidad externa, ¿no? Lo físico. Y por otro lado, aquellos estados internos relacionados a esto corpóreo. Yo me animaría a decir que lo opuesto a pensar es sentir, pero sentir a través de los sentidos desde el momento presente. O sea, para vos, podríamos decir que vos te posicionás en la distinción filosófica clásica que opone el pensamiento al cuerpo. Sí. O el intelecto a los sentidos. Sí. En un principio, para comenzar, podemos comenzar por ese. Bueno, yo quiero, en una nota al pie, decir que yo no adhiero con a esa distinción. Vamos a ver qué es pensamiento entonces, claro, para vos. Entonces habría que desarrollar... Hay muchos tipos de pensamiento.
De todos modos podríamos iniciar con esa oposición, porque es la oposición clásica. Claro. Uno tiende a pensar en ese sentido, pensante se opondría a sensible. Claro. Sin embargo, sensible no se opone a pensante, se opone a insensible. De manera que lo que nos permite preguntarnos es si ser pensante es ser un insensible. Bueno, yo diría si es ser sensible, es ser pensante. Y yo creo que no. Ser sensible, uno puede sentir sin necesidad de pensar, a menos que el pensamiento lo igualemos o lo equiparemos con cualquier acto de conciencia, cualquier acto psíquico, digamos. Si tomamos el pensamiento como un acto psíquico, entonces sí, pensar es igual a sentir. Pero yo quisiera acá precisar de qué pensamiento estamos hablando. Del trabajo del pensamiento reflexivo o del mero acto de conciencia, el mero acto de percepción o de atención. Ahí hay que hacer una primera distinción, creo, ¿no? A ver. Si es lo que decía es, si es un acto psíquico el pensar, equivaldría a cualquiera de las actividades mentales que experimentemos o que sintamos. Ya sea un acto reflexivo, un hecho sensible, una percepción, una emoción, una pasión, una acción. Pero yo Y para vos no sucede, con el pensamiento para vos se distingue de lo meramente psíquico. Del acto psíquico. Exacto. Pero se distingue además del acto físico. Y vos haces una especie de identificación entre el acto psíquico y el acto físico. Sí. O sea, acto psíquico y acto físico están enlazados y el pensamiento sería algo así como un ejercicio a contrapelo Eso. del acto psíquico. Un ejercicio a contrapelo. Yo creo que Sí. pensar primero Sí. no es ningún tipo de teoría ni nada, sino es una práctica. Y por fuera de lo habitual. No es La pregunta ahí sería para vos, todos pensamos... No estoy diciendo si todos estamos facultados para pensar. Es decir, no estoy preguntando si todos tenemos la facultad del pensamiento, sino que estoy preguntando si para vos todos pensamos. En algún momento sí. ¿Cuál es ese momento? Porque para mí, digamos, habría que ir ahí y ver... Yo también considero que todos pensamos. Todos No solamente pensamos. que todos estamos facultados para pensar, sino Sí. que todos pensamos. Y es más, yo me atrevería a decir que todos pensamos cotidianamente. Mucho más de lo que imaginamos cuando nos detenemos a preguntarnos si pensamos. Para mí el ejercicio del pensamiento es algo que sucede, que adviene, que se da en la cotidianidad. Es decir, no es un ejercicio contemplativo, no es un ejercicio teórico, no es un ejercicio que obligue a una reflexión de uno sobre uno mismo. No me parece que Bueno, eso sea... ahí estaría bien aclarar las diversas facultades del pensamiento. Porque en ese caso, el pensar de un artista o el pensar filosófico... Pero no vayamos todavía. No. No pasó nada. Este se Ah, tambalea. es el del verdadero intelectual. Se el que tambalea como el el que se intelectual. tambalea como intelectual borracho. Yo lo que diría es que antes de avanzar, creo que hay un punto Primero, ahí. lo que Pensemos... podemos decir, el pensamiento sería esa esfera interna en donde recordamos, imaginamos, sentimos, racionalizamos. Ahí va, para mí se calculamos, incluye todo, ¿eh? ¿no? Es decir, Pero- el pensamiento no se opone Claro, no se opone. a la sensibilidad, Por eso yo le hablaba- incluye. Por eso yo hablaba de acto psíquico como pensamiento. Pero cuando nos referimos cotidianamente y nos decimos, en cierto aspecto, tenemos que pensar, que tiene esa connotación de reflexión, yo creo que estamos apuntando para ese lado, ¿no? Donde hay una facultad específica que se diferencia de los demás procesos de nuestra mente. Ya sea Bueno. sentir... Ahí, dos cosas. Primero, volviendo mínimamente atrás a lo que decíamos, ¿cuál sería esa instancia que nos hace
decir que todos pensamos? ¿Cuáles son los momentos en los que el pensamiento adviene? Y en segundo lugar, algo sobre lo que habías dicho recién que no recuerdo realmente. ¿Era qué? Alguien que nos ayudara. Alguien que nos ayudara porque eran dos... Bueno, no importa. Bueno. ¿En qué situación... Sí. ¿Por qué pregunto esto? ¿En qué situación adviene el pensamiento? Porque la otra duda ¿Vos decís el pensamiento reflexivo? es que yo no sé si yo creo que el pensamiento es algo que adviene, que nos toma, que sucede. No sé si es algo que uno Pero si sucede... puede llamar o convocar. Me parece que sucede el pensamiento. Bueno, si es un acto psíquico, sucede. Es una pasión. Es completamente... Si sucede, es algo que te toma, Sí, se imprime sí, en tu interioridad, pero uno no está como a merced de eso ajeno. Como si fuese esclavo de eso externo, si nos tomara. Pero creo que hay diversas facultades que conforman todo el pensamiento en su unidad. Hasta ahora estamos hablando de este trabajo interno donde sentimos, donde queremos, donde amamos, donde decidimos. sí. Pero no todos, y yo no creo que en todo momento, reflexionamos. Sí tenemos esta Bueno, ¿a qué interioridad. llamamos reflexión? ¿Qué es lo que se flexiona de nuevo? ¿Qué es ¿A qué estamos llamando reflexión? Reflexión. Claro, porque, a ver, nosotros decimos, hay algo que recibe el nombre de reflexión que distingue el acto de pensar del resto de los actos psíquicos. Entonces, ahí habría que No, detenerse es un y acto preguntarse psíquico. qué es reflexionar. ¿Qué es lo que se flexiona? Yo diría más por qué es lo que se refleja. Tal vez se vuelve a flexionar la propia realidad o circunstancia. A ver. En el sentido de que hay una detención de Sí. los demás actos psíquicos de la mente. En esa pausa, que podríamos decir que se pone la realidad, Sí. se vuelve sobre sí y se refleja lo ya pensado, en el sentido de lo sentido, lo querido, etc. Y hay un material con el que disponemos, tal vez la memoria en primer momento, Sí, totalmente, sí. donde vamos a trabajar con ciertas cosas de la mente, a lo que podemos llamar conceptos, ideas, recuerdos, con las que vamos a hacer algún tipo de relación. O sea, el material de la reflexión propia del pensamiento se guarda en la mente. La mente sería algo así como el reservorio de la materia del pensamiento. Exacto, no solo eso, ¿no? Pero como para comenzar, relacionado a la memoria sería como lo reflejado, ¿no? Por eso yo decía también que era como un acto de reflexión, como también como reflejo. Sí. Ahora habría que ver, primero, esto que nos ayuda como facultad, que es la memoria. No todo recuerdo es una reflexión, ¿no? O una meditación. Sí. Porque uno puede quedarse pensando en una rosa que ha visto en el parque, pero no por eso lo hace un pensamiento reflexivo, sino lo hace un recuerdo. A ver, vamos con ese ejemplo. Yo voy al parque, veo una rosa. Puedo, decís vos, pensar luego en la rosa, pero no necesariamente todo pensamiento acerca de la rosa es un pensamiento reflexivo. ¿Qué sería pensar reflexivamente acerca de la rosa? Es
Yo creo que es salir de la rosa y conectarla con otras situaciones que tiene uno en la mente o que a través de otra facultad, capaz la imaginación, puede anticipar que le puede llegar a suceder a la rosa o estar en conexión con eso. La rosa sería nada más parte como para comenzar a hilvanar un organismo más grande que la rosa en sí misma. Bueno, y acá también se O sea, dispararía- bien podríamos decir que que el pensamiento conlleva la mente y el mundo. Sí, Que Es- obligadamente el pensamiento y en todo caso la reflexión, esto es que decíamos, flexionarse sobre qué, tiene que ver con flexionarse sobre el mundo incorporado. sí. Por eso, para mí el pensamiento no es tan claro que se oponga al cuerpo y a lo sensible, porque en todo caso el pensamiento se flexiona sobre aquello que ya ha sido incorporado. Claro, el pensar memorístico, el de la memoria. Pero tiene que haber además un ejercicio a contrapelo de lo habitual para sacar conclusiones de eso, hacer estadísticas sobre las rosas. Ya requiere un esfuerzo más que es diferente, porque pareciera que parte al revés. En el caso de la rosa, yo no hice nada para que ingresara la rosa, ¿no?, a mi mente. En cierto aspecto se imprimió sensiblemente. Eso es lo que yo llamaba ¿No? hace un rato advino. El Exacto. pensamiento Adviene. se da, Exacto. sucede, adviene, nos llega, nos toma. Yo diría que ahí es pasional el pensamiento, ¿no? Por pathos, del griego, ¿no? De padecer, uno lo padece, la fuerza es externa, se nos imprime. Si bien hay tal vez, ahí habría que ver, porque es no terminar nunca, Sí. una intencionalidad, un querer tal vez seleccionar y ver la rosa en vez de Mira, otra cosa. yo ahí... Ay, ya hice lo de la valijita. ¿Qué- Pero yo qué ahí querías hacer? iría al texto de Heidegger, que significa pensar. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque en esto de advenir, de tomarlo a uno, de llegar, de darse el pensamiento, es lo que dice en principio cuando arranca a desarrollar la cuestión del pensamiento, pone la figura de alguien que piensa en una situación de enfermedad, de un enfermo convaleciente. Y él dice lo que pensamos cuando sucede una enfermedad nos da la pista de que la preocupación suele ser el motivo del pensamiento. Es decir, que el motivo, en esto que vos decías, bueno, no sé por qué llega, pero nos llega la rosa. Yo no hice nada. Bueno, él arranca, por supuesto, después eso lo desanda. Sería como la figura del paciente ahí, Bueno, ¿no? Alguien que en padece. principio, porque vos decías de pathos, de padecer. Sin embargo, acá él le da una vuelta, para mí, mucho más interesante para sacar al pensamiento del padecimiento. Y lo que dice es, en realidad, no solamente lo perjudicial, lo oscuro, lo sombrío, lo tenebroso nos da que pensar, como es el caso de una enfermedad, sino que lo incierto nos da que pensar, lo desconocido, lo que no se sabe nos da que pensar. Lo siniestro. Es que lo siniestro estaría del lado de lo sombrío, pero además, dice Heidegger, no solamente eso, el universo de lo perjudicial mueve el pensamiento, sino que y acá habría que ver cuál es el término en alemán, lo henchido de favor, traducen, lo misterioso, lo agradable, lo bello, lo alegre, también ponen en movimiento el pensamiento, lo henchido de favor. Y yo estaba pensando, ¿qué es lo henchido? ¿Qué significa lo henchido de favor? Primero que pensáis en la relación entre lo sublime y la beatitud. Bueno, La beatitud es que en realidad en el propio yo sentido de la palabra, ¿no? cuando Beatitud. venía en el subte pensándolo, No hay beatitud. dije, lo henchido de favor tiene que ver con cierta gracia. Lo sublime. Es decir, Pero- por favor, muchas gracias. Lo henchido de favor es aquello que tiene en sí
lo inexplicable de la gracia. Por eso, esa vuelta que da Heidegger, que saca el pensamiento del universo de lo perjudicial para poner al pensamiento en el universo de la gracia y del misterio, permite pensar que en realidad el tomarnos del pensamiento no es necesariamente un padecimiento, porque la gratitud, el don, la belleza, la rosa, también nos toman el pensamiento reflexivo. Pero depende de cómo uno lo encara. Si solo hago nada más que observar la rosa sin meditar la rosa, no hay nada... Es que eso no es pensamiento, en todo caso. ¿Cómo? Mirar la rosa no es pensarla. No, reflexionarla. Habíamos dicho que el pensamiento era como cualquier acto psíquico. Ahora estamos hablando de reflexión. Y vos estabas hablando que había el ejemplo del enfermo y el ejemplo de alguien feliz, ¿no? Básicamente en Heidegger, en qué significa pensar. Sí, o alguien el ejemplo del enfermo, henchido de favor, que es una frase que habría henchirse de favor. Henchirse de favor. Henchirse de favor. Pero lo misterioso. Habría que ver el término en alemán, porque no debe estar muy bien. Por eso, habría, no sé, porque me parece que es la de Gauss, no sé, habría que revisar, por eso dije, habría que revisar, no la de Trota. Habría que revisar cuál es el término, pero de todos modos, henchirse de favor o henchirse de gracia, explotar de gracia. Yo sin ni siquiera saber el término en alemán, lo traduciría como explotar de gracia. Bueno, yo creo que ese henchirse de favor está relacionado con la experiencia estética de lo sublime, que ya la tendremos que ver en algún momento. Pero yo creo que ahora habría que dejar de lado el pensamiento como experiencia estética y ver qué significa este pensar al que aluden los filósofos, que es como acto reflexivo, porque si no vamos a caer siempre en que cualquier cosa pasional o psíquica es pensamiento. Bien, así que de ahora en adelante vamos a llamar pensar al pensar reflexivo, o otro texto de Heidegger es Serenidad, donde está el pensar. Él distingue entre el pensar meditativo y el calculador. Acá lo mismo aplica. El poetizante es el pensar contra. De hecho, en este es el de la famosa frase, la ciencia no piensa. Exacto. Es el pensar científico. Hay un pensar diferente ahí al pensar pasional. Porque el pensar científico hay como una actividad también. Habría que ver también ahora que nosotros lo vimos ese pensar calculador en inteligencia artificial. Que para mí el pensar se opone tanto. Claro. A la sola sensibilidad o sensibilería, podríamos llamar, es decir, dejarnos llevar, arrojarnos al cuerpo. Pasiones. Eso, por supuesto, no es, ni siquiera las pasiones, arrojarnos a lo instintivo. Sí, bueno. Eso, por supuesto, no es del orden del pensamiento, pero el cálculo, que es el extremo contradictorio de arrojarnos a lo instintivo, tampoco es el pensamiento reflexivo. El cálculo es una herramienta que ahora está siendo, ¿no? Como herramienta está siendo reemplazada por la inteligencia artificial. Incluso más, es útil. Pero no solo eso, es el pensamiento triunfante. En la actualidad es el pensamiento triunfante. Obvio. La razón, el entendimiento, la razón calculante, el entendimiento. Y ahí es otro tema, ¿no? Porque ahí tenemos que volver a redefinir razón. Porque razón, hay que ver qué tipo de razón se está aludiendo, la calculante acá, ¿no? Y habría que hacer como justicia al entendimiento o a la razón, tal vez. Pero bueno, hay tantos filósofos que han separado tanto la razón del entendimiento, como hace Kant, que son diferentes. El entendimiento tiene que ver con lo de lo calculador, la razón tiene más que ver con lo filosófico, con pensar en Dios, en el alma y en el mundo. Pero más allá de eso, yo creo que hay una... Vuelvo al tema de siempre. Hay un decidir sobre lo que se va a hacer con todas esas facultades y objetos de la mente. Sobre todo cuando uno está padeciendo. Heidegger, habla de la angustia. Y yo creo que el pensar se despierta, y lo habíamos visto en la careteada pasada de Siniestro, ¿no? Ante la angustia. Por eso para mí hacer ante algo, ante un problema, y ahí estamos. Es un problema, es un problema, total. Por eso decimos que vamos a problematizar hoy. Bueno, es un problema, al punto que, volviendo a esto que yo te decía, en esa especie de
firulete que le da Heidegger, muy propio de él, ese firulete de, bueno, arrancamos con lo perjudicial, vamos después a lo henchido de favor, y esos dos nos permiten concluir que, en cualquier caso, lo que mueve al pensamiento es lo problemático. Pero no es todo tipo de problemas. No, Fíjate, es lo problemático, claro, no lo un problema, problemático. es lo problemático. Pero lo no un problema. problemático, a veces, por ejemplo, no sé, para un detective lo problemático es resolver el enigma. ¿Quién mató al quién es el Claro, pero asesino, acá no? habría que restringir lo problemático a algo que no es resoluble con lógica. Bueno, pero exactamente lo que... Pero habría que ver, porque la lógica ahí está como para hacer una ayuda. Te Lo que pasa es permite que- avanzar, pero Claro. no te permite resolver. Es decir que... te permite bueno, avanzar. avanzar es ir en camino a una resolución ya. Yo diría que el pensamiento reflexivo, la filosofía, si queremos decir, el filosofar, que es de lo que estamos debatiendo en cierto O sea, aspecto. vos identificás pensar en este sentido de reflexionar con filosofar. Sí, y con ciertos problemas, lo problemático Sí. tiene que ver con esos problemas que persiguen al hombre desde los inicios, ¿no? Primero, definirse, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Cómo puede ser feliz? ¿De dónde surgió el universo? Todas las preguntas fundamentales. Yo ahí Más me allá de atrevería, eso- quisiera decir, a mí me parece que es mucho más tangible lo problemático. No es alguien pensando cómo surgió el universo. Es alguien pensando que se está volviendo viejo. Es alguien Bueno. preocupado porque se está muriendo. Claro, pero ¿No? detrás de ese que está preocupado, que se está muriendo de viejo, que no cree en una vida después de la muerte, hay toda una concepción de mundo, hay toda una metafísica. Claro, pero Porque ¿qué piensa ese que tiene miedo a volverse viejo? Cree en el materialismo, que es la mente es un epifenómeno de la materia. Destruida la materia, destruida la mente. Entonces, detrás de lo cotidiano, en donde nosotros habitamos lo cotidiano, estamos asentados en algo ya dado, en un libreto, podemos decir, en un discurso, en una narrativa o en un guión, como dicen hoy, en el que damos por sentado una metafísica, un lugar de donde partir. Es decir, este mundo es caótico, este mundo se va a acabar, no sé cómo pueden hacer esos cálculos, ¿no? Con la parcialidad que tenemos como hombres los humanos para hacer cálculos sobre toda una totalidad de un universo que es infinitamente insondable tal vez. Pero bueno, se generan relatos y en esos relatos habitamos y pensamos sobre esos relatos desde esos relatos. Es lo que Foucault llama régimen de verdad. Yo creo que hay que pensar. Uno empieza a pensar desde su situación, pero hay que pensar más allá de lo dado. Y llamo esto lo dado al discurso oficial, podemos decir. En este caso, el discurso oficial occidental, que es la ciencia, el materialismo, las cosas que se conciben o consideramos que hay que lograr para ser feliz. Una idea de hombre, en el fondo. Y esa también sería otra pregunta. ¿Qué es el hombre? Y preguntarse por el hombre es qué lo hace feliz. Es otra pregunta fundamental del pensamiento, que yo creo que si bien todos pensamos, para pensar desde lo reflexivo, desde lo filosófico, hay que hacer un sondeo mucho más allá de la problemática en la que se está. Y eso para la ciencia como para cualquiera de las demás disciplinas. Pero yo creo que la filosofía tiene que redefine y define la realidad. Yo estoy hablando de verdad, ¿no? Es decir, porque yo creo que las palabras en realidad y los conceptos en el fondo son caretas. Si bien son caretas que expresan todo un sentido de una idea, tal vez ese sentido luego con el tiempo, el lenguaje, lo que pasa, la lengua más que el lenguaje, lo que se petrifica, cambia y queda la palabra flotando, la careta vacía. Y yo creo que la filosofía lo que tiene que hacer es reemplazar esa careta o llenarla de un nuevo sentido, es decir, a esa palabra, dotarla de un nuevo sentido. Pero bueno, me estoy sí, lo que alejando pasa con es que, claro, relación yo al ahí digo, lenguaje. me parece que ya estamos, por otro lado, hablando de cuál sería
la tarea de la filosofía. Yo volvería Un poco más atrás. y volvería un poco más atrás, en principio porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, esto de que el pensamiento se extiende más allá de la problemática personal. Por supuesto que sí, decíamos, es movido por una problemática, pero permite ir más allá. Es como si dijésemos, permite reconocer que la problemática de uno no es exactamente de uno. Que hay una extensión en lo que le adviene a uno que a uno no le pertenece. Ojo, cuando uno tiene que pensar reflexivo. Es decir, que el pensamiento nunca es propio, que el pensamiento nunca es propio, que eso decíamos, se da, el pensamiento se da, Además, nunca, sucede. sí, nunca es propio ni siquiera para el que estudia filosofía, porque uno está montado en una serie de pensamientos fallidos o no, pero parte de cuestiones fundamentales que se pensaron desde los inicios de la Es que en filosofía. ese sentido, sí, el pensamiento es como el lenguaje. Nos viene dado, nos sucede. Y ahí está. Estamos inscriptos Pero ahí. ahí está el problema del lenguaje. Y ahí yo lo diferenciaría. Si bien yo ahí querría tal vez diferenciar lengua de lenguaje, como para tal vez hacer una distinción un poco mejor. Lengua yo diría que sería lo dado, lo que aprendemos con cierta significación. Gato, gato. Gato que maulla y tiene bigote. Sí. No, es un shit. Claro, y no que te increpa con ojos de fuego y te empolla huevos. Yo creo que el lenguaje, como el pensamiento, es la capacidad y el arte de la reflexión. Es dotar de sentido aquellos problemas, tal vez que todavía no han sido vistos o son detectados muy oscuramente, definirlos, o a los que ya están dados, ¿no? Como por ejemplo ¿qué es pensar? Que es todo un matete, en la que estamos. Sí. Tratar de volver a encauzarlo y dotarlo con una pretensión de parcialidad nada más, de una perspectiva, una sola perspectiva, ¿no? Es decir, pero tratar de ir dotándolo, enriquecerlo o aclararlo para las problemáticas de nuestros días. Porque nosotros si heredamos una lengua, esa lengua refiere a problemas anteriores, dotados de sentido por otras generaciones. Y yo creo que las actuales... Bueno, para mí ahí sí hay un punto. A ver, El de entender el gran... el pensamiento como dotación de sentido. Ahí me parece que quizá haya una clave que nos permita distinguir entre el pensamiento calculante, que nos devuelve a una cuenta, y el pensamiento reflexivo, que en todo caso nos devuelve al cuento. Que no sé, ¿no? En esto que vos decías, Exacto. bueno, hay una narración, hay un Claro. cuento, por ahí hay un doble trazo. La narración del cálculo. Claro, el por ahí, es que por ahí calculador, está el doble trazo Claro. del verbo contar. está, exacto. ¿No? Que desde Exacto, donde muy hay un bien, cuento muy y hay una buena. cuenta. Las Exacto. dos cosas. Hay Las un dos cosas. cuento y Hay una una cuenta. lógica y hay una narrativa. Es que la cuenta es un cuento. Porque La cuenta es parte- un cuento, claro, tal cual. Es parte más, ese de- cuento oficial contemporáneo. La cuenta, Existe sí. la materia, existen los átomos, bueno, las partículas Sí. subatómicas son mensurables, se pueden Sí. contar los átomos, es decir, y no hay otra cosa. Que ese es el riesgo que vos notabas cuando decías, ojo, el acto de pensar no es un acto psíquico. Porque Claro. en todo caso, si uno desandase el acto psíquico, podría entonces Reproducirlo. concluir que el pensamiento es el pensamiento acerca de la flor. Que vi tiene que ver con la curva que trazan las corrientes eléctricas cerebrales. Ponele. Entonces, Exacto. en ese sentido, el pensamiento está fuera de las posibilidades mensurables de la cuenta, pero está dentro de las posibilidades inconmensurables de los cuentos.
de los cuentos. Es decir, tiene Exacto, que ver yo con llamo un... a los cuentos, bueno, como se llama también, lo dado, por naturaleza, lo que se dice por naturaleza, ¿no? Lo dado de iure, ¿no? Por derecho, o a priori. Las cosas que nos enseñan desde que nacemos. Alejate, caca fea. Y hay un poquito de dolor acá. Claro, vos sentís... Fecales coming. Hace miles de años que los humanos piensan que son los seres más soberanos y conscientes del planeta Tierra. Pero te contaré que esto no es así. Lo que vos decís es, entonces, para retomar, el pensamiento reflexivo, lo que nosotros llamamos pensamiento reflexivo, no tiene que ver con un pensar calculante, no tiene que ver con esto que decíamos, la cuenta, sino que tiene que ver con otra clase de pensar. Sí. Con un pensar que adviene, con un pensar problemático, Y que con uno un pensar... que adviene, pero ojo, que no adviene. En realidad lo que adviene es lo otro, que es lo sensible y lo problemático. Yo creo que el pensar reflexivo o meditativo detiene lo que adviene. Detiene más que adviene, ¿no? Y uno detiene. Detiene el mundo para que el mundo Detiene- se nos refleje, el mundo... Sí, Detiene el mundo y detiene lo relatado o lo dado, esto que hablábamos. Detiene. Sí. Es la famosa puesta entre paréntesis. porque Que lo yo la que... llamo una pausa. Es Sí. el ensimismarse. Sí. Que es muy mal visto hoy. Decir que ensimismado que está parece que fuera un egoísta. Y en realidad es replegarse del mundo en un momento nada más, ¿no? Porque después hay que regresar, ¿no? Ese trabajo, esa interioridad es uno de los primeros pasos para el pensar reflexivo. Ese saber detener. Pero es un acto de voluntad. Fíjate que tiene que haber una intención de detenerse. Yo lo que diría ahí, yo reemplazaría el término ensimismamiento, pensado filosóficamente. ¿Por qué digo esto? Porque el ensimismamiento y sobre todo el sí mismo es uno de los grandes, sino el más grande de los cuentos en términos filosóficos. El Sí. sí mismo es uno de esos cuentos, porque la filosofía también tiene sus propios cuentos. La sociedad tiene sus propios cuentos, la cultura, en términos culturales, la filosofía tiene también sus grandes relatos frente a los que sigue, o a los que sigue reverenciando. El sí mismo es uno de esos grandes relatos, el ensimismamiento es uno de esos grandes ejercicios Pero filosóficos. ¿cómo lo dirías vos? El en no mismamiento. El no mismamiento, pero bueno. Porque para mí justamente el pensamiento tiene que ver con una salida de la mismidad. Claro. Uno deja que se detiene, sí. Que hay una pausa, sí. Que hay una puesta entre paréntesis, sí. Que todo eso se produce en virtud de una problematización perjudicial o henchida de favor, sí. Todo eso estoy de acuerdo. Que en parte el ejercicio, no la tarea, sino el pensamiento como ejercicio, es una toma de distancia de todo lo impuesto y creído acríticamente. ¿Y a dónde se va cuando uno toma esa distancia? ¿A qué lugar ese no mismo, qué sería? Porque tal vez estamos hablando de lo mismo y bueno... Seguro que sí, ¿eh? Los Yo conceptos simplemente están, digo... el sí mismo para mí Sí, se crea. Luego de pensar. No está ya dado. Lo que está ya dado es un proto-yo, le diría, un proto-sí mismo. Siempre me cuesta a mí aclarar esto porque sí, uno entiende ese sí mismo como la conciencia ya que uno tiene desde la infancia, adolescencia y cristalizada para toda la vida. Yo creo que eso no. El sí mismo es algo logrado. Tal vez sería el no mismamiento para diferenciar. Y esto estamos haciendo acá, eso es lo que decíamos, tratar de dotar de sentido y aclarar. Porque capaz que hablamos de lo mismo, pero vos sí mismo lo interpretás como ese yo ya dado. El que te impone, ¿no? Yo soy... sí, más bien lo decía, claro, yo más bien lo decía La en etiqueta. términos de, es el cuento oficial de la filosofía. Entonces, si pensar tiene que ver con
una especie, bueno, y acá también en términos muy tradicionales, con una especie de parto. Es parir un sí mismo Eso diría yo. diferente del ensimismamiento, o es parir un sí mismo diferente del yo al que estamos habituados, del yo Ese. inercial. Yo lo llamaría del yo, no lo llamaría Muy bien, inauténtico, la lo llamaría del inercia, yo me encantó, inercial. me encantó. La Es del yo inercial. inercial, funciona Sí. por Pero inercia. por eso yo digo, y en alguna careteada, creo que fue en inteligencia artificial, yo hablé, que también creo que ahí había una confusión, y yo hablaba de identidad. Identidad, y bueno, y ahí habíamos discordado o desacordado en el punto de identidad o autopercepción. Y yo llamo identidad a lo que es idéntico a sí mismo, no en el sentido de estar cerrado, pero en el sentido de ser único, que no hay otro igual. Yo creo que algo que no tiene igual, ahí se decanta y aparece este sí mismo o este no mismo que vos Sí, decís. un original. Un original. Vos Que lo decís vimos el en original. pensamiento pare el original que es uno. Exacto. Ahora, y ese es el tema, ¿no? Porque ¿en qué consiste ser uno? Posteriormente, luego de Esperá, no abandonar... vayamos todavía, porque Ta, en ta, todo pero digo- caso... Sí. Eso. Pero ¿por qué? Pero Porque en todo caso esto el va a uno durar mismo... 10 días. Pero esperá, ¿por qué? En todo caso el uno mismo es efecto del pensamiento. Esto que Sí, entiendo, vos llamás completamente. Yo genuino, auténtico, original, sí mismo. Yo, como lo llama Freud o Lacan, el sujeto barrado, Sí, cindido yo por lo el sigo viendo inconsciente. moderno, demasiado Porque se lo moderno. comprende mal, porque el sujeto barrado parte del inconsciente, eso, no como el de Descartes, que es de la conciencia parte. Pero se genera un yo. Para mí lo otro es la nada misma. Es un yo universal, un yo unificado. Y este es un yo identificado. Claro, sucede que Identificado con las peculiaridades que uno va a comparto, descubrir. a ver, recogiendo todo, lo que Ahí parece... está. Después hacemos acordar. Está bien, Sí, seguí. pero ¿cómo te voy a hacer acordar? No, pues recoger. Yo ya me lo Bien. había recogiendo todo. Ese es otro tema. Recogiendo todo, si yo entiendo bien, lo que vos decís es el pensamiento es un ejercicio que nos quita de los hábitos cotidianos inerciales, nos detiene, nos pone en otro lugar y en ese otro lugar, movidos por los recuerdos, por la memoria, por la imaginación, frente a una problemática en ese otro lugar, adviene la autenticidad del sí mismo. Es decir, en virtud del pensamiento, uno se convierte en un yo auténtico. No todavía, ¿no? Es el primer paso. Pero más o menos Pero es eso lo que decís. Exacto. Y hay ciertos temples que acompañan Esperá, eso. yo intervengo eso, Temples anímicos. acuerdo con algunas cuestiones, no acuerdo con que en el ejercicio del pensamiento suceda el yo auténtico, o el yo genuino, o el verdadero yo. Creo, en cambio, que el pensamiento finalmente nos conduce a la certeza de la condena de que tenemos que ser inerciales. No, yo no lo veo tan pesimista. Para mí el pensamiento... ¿Que es un ejercicio? Sí. ¿Que es un ejercicio que pone entre paréntesis el mundo para traernos el mundo que está dentro de nosotros, que también es el mundo? En todo eso acuerdo. Donde además sucede el ejercicio de la memoria, el ejercicio de los recuerdos, nace de una problemática. A todo eso, sí. Ahora que el efecto del ejercicio del pensamiento sea alguna clase de autenticidad del yo mismo, eso es lo que Bueno, igual yo no dije eso. no...
Yo dije que era el primer paso. El yo mismo se va a tener que descubrir y no por el pensamiento. Tal vez por el sentimiento, pero un sentimiento de un saber elegir. Y acá, bueno, empezaríamos por el tema de lo que habíamos dejado en la careteada Ponete las gafas, yo agarro las notas. En la careteada pasada de ese pensar decisorio. Pero no avancemos todavía porque vos habías nombrado... Yo no digo que sea suficiente el pensar filosófico o reflexivo para lograr un yo auténtico. Eso quiero aclararlo porque no es lo que dije, sino que es el primer paso para lograr un yo auténtico. Es una pausa, una puesta entre paréntesis. Faltarían ver otras facultades de la mente que habría que anexar, porque hasta ahora queda un ser memorioso y un acto en el presente, la atención tal vez, la facultad de la atención al problema, más la facultad de la memoria, pero no nombramos la facultad de poder proyectar algo hacia futuro, que es la de la imaginación, ¿no? La facultad de la imaginación. Sí. Yo creo que habría que elaborar ahí un tiempo, que esto, bueno, con Heidegger, vos que ya lo nombraste, alude, donde se hilvane la memoria, ese futuro al que uno imagina, al que vislumbraría, porque sería a lo que quisiera llegar, el sentido de su vida, y un punto de engarce en el presente donde hay ciertos problemas que dificultan la llegada a ese destino. Entonces yo creo que en esa temporalidad que se arma, ahí va a comenzar a advenir ese yo auténtico, ese sí mismo auténtico, si es que lo podemos llamar auténtico, pero bueno. Sí tenemos que entender que el pensamiento no es nada más esa detención, sino que también es ese, y esto es lo que te decía, vos decías, vamos recogiendo. Siempre te acordás de esto de recoger las partes ya analizadas. Sí. Porque el pensamiento tiene estos dos aspectos, que es el analítico, por un lado es detenerse en el ente, en el objeto, en la cosa, si le podemos decir cosa, pero bueno, que nos detiene por el problema que nos plantea, y uno a esa cosa la analiza dentro de sus límites, ¿no? La analiza, ¿qué quiere decir? Analizar es dividir en partes más simples todo eso para ver cómo funciona ese problema, ese ser o ese asunto que se nos presenta. Ahora, lo que se olvida en general, porque esto es lo que frecuentemente se hace en la contemporaneidad del análisis, el pensamiento como análisis, hacia adentro. Lo que se olvida es que también hay que hacer síntesis. Síntesis en el sentido de eso, y acá me gustaría ya adelantarlo, por eso ahí ya salgo del sí mismo, es eso analizado, incluso uno se analiza, ¿no? En el psicólogo, confrontarlo con algo que no tiene nada que ver, que está lo otro. Vamos a decir, en el caso de, no sé, la rosa. Sí. La rosa no está sola. La rosa está en un parque y el parque no es la rosa. Y ese parque está un parque diferente y tiene ciertos árboles, cierta gente, está en cierta ciudad. Y está, por ejemplo, en relación con una abeja. Es decir, con muchas otras cosas que no son la rosa. Pero incluso si uno se quedase solo con la rosa, si uno se quedase solo con la rosa antes de ir al parque, y si uno se quedase solo con la rosa, e intentase aplicar a la rosa estos dos pensamientos, el analítico, que nos queda muy claro, que se llama analítico, que responde, y que es el pensamiento triunfante en la actualidad. En la actualidad, sí. El desmembramiento. Bueno, ¿qué es lo que el pensamiento analítico haría con la rosa? Sí, la separa en partes más chicas. La separa en partes más chicas, la divide para recomponerla en una explicación. Claro. Es decir, ¿qué puede hacer uno con la analítica o con la lógica respecto de una rosa? Pero dijiste implicación. Pero espérame, porque vuelvo a lo mismo. Dijiste explicación. ¿Cómo? Explicación. La detiene para explicarla. La analítica explica. Y yo creo que no, la analítica implica. Para mí la analítica explica. Pero fíjate que las cosas están dentro de lo analizado.
Sí, Lo explicado las cosas es lo que están dentro de lo analizado, pero los principios están afuera de lo analizado. Pero ahí estás confundiendo las cosas con los principios. Porque la síntesis también están por fuera, los principios. Pero espera, la botánica. ¿Haría analítica con la rosa o haría otra cosa? Las dos cosas tiene que hacer. La ciencia, en sentido de la ciencia hasta la filosofía inclusive, lo que tiene que hacer es el análisis y después la síntesis Pero con lo confrontado. Tenemos la lo rosa, enfrentado. tenemos una rosa. La disciplina botánica, respecto de la rosa, ¿qué hace? Divide la rosa, pero a la vez estudia el medio ambiente donde prospera la rosa. Bueno, implica otro. y explica. Ahí está. Pero, a ver, la implicancia, en todo caso, tiene que ver con un paso para la explicación. Sí, La sí, disciplina sí, sí. analítica, Seguro, sea cual tiene fuera... pero el problema es que hoy se detiene en lo implicado. No se explica nada hoy por hoy. Bueno, es que para mí, incluso si se explicase eso, no sería pensar. No sé. ¿Entendés? A lo que yo voy es, en todo caso, uno tiene una rosa y puede decir, bueno, a ver, con esta rosa, ¿qué hacen las disciplinas con pensamiento analítico? Las disciplinas con pensamiento analítico trozan, incluida la filología, trozan, hacen una especie de ejercicio de taxidermia. Sí. Primero lo matan y una vez convertido el objeto en cadáver, lo cristalizan. O sea, ese es el ejercicio del pensamiento analítico en todas sus disciplinas. Es ese. ¿Por qué? Porque el fin último es explicar y es entender. Es decir, el fin último es conocer la rosa. El pensamiento otro, que nosotros llamamos reflexivo, que yo creo que si el pensamiento analítico recibe el nombre de lógica, lo que hay ahí es una lógica, esta otra clase de pensamiento, creo yo, debería recibir el nombre de anímica, una anímica. Claro, una anímica creo que es una dialéctica, que es lo que estamos haciendo. Seguramente. Pero, a ver, Porque con una rosa el pensamiento analítico, y no es esto en desmedro del pensamiento analítico. Lo que digo son dos ejercicios diferentes. Uno es un ejercicio explicativo y el otro, en todo caso, es un ejercicio que incluye el ánimo, lo anímico, lo meditativo y lo decisivo. Una explicación, es más, muchas veces las explicaciones no nos permiten decidir. Una explicación de nada te sirve para la toma de una decisión. se quedó el fantasma en el iPad. El que vuelve a tirar las mismas cosas en las mismas zonas. Pero se va más o menos entendiendo lo que... Entiendo lo de implicación y explicación. Entiendo del trozamiento que se hace sobre el análisis. La Yo carnicería. creo que la carnicería esa es necesaria, inclusive uno dice carnicería en el sentido de lo material, pero a veces uno hace Totalmente, sobre los propios actos, uno va detallando, ¿no? Totalmente. Sería distinguiendo. Sí. Me viene a la mente de nuevo de Descartes. Pero ¿no? Y su además, método. la distinción, lo que a vos te permite, y para mí eso sea quizá lo más valioso del pensamiento analítico, que también está en el otro pensamiento. ¿Por qué? Porque si esto no se da en el otro pensamiento, entonces estamos haciendo otra cosa. Exacto. Estamos opinando, nos está pareciendo, estamos creyendo. Y lo distinguir es esa concentración. Total, y es ese desmenuzamiento. En ese desmenuzamiento, Es ese para sacarle el desmenuzamiento. desmembramiento que queda como, los salvajes de la modernidad. Es Ojo, ir corriendo sí, para encontrar... en esa pausa. Exacto, para encontrar... Porque vos fíjate que lo que hace en esto que llamamos disciplinas o pensamiento analítico de las distintas disciplinas respecto de la rosa es, finalmente, y yo creo que esto se replica en el otro tipo de pensamiento, es finalmente diseccionar para reconocer la rosa en esa rosa. Sí, la Para prosa, reconocer que el universal volver a encontrar. rosa está en cada una de las rosas particulares que yo veo en el parque.
Y es una definición ya dada, además. Exacto, ese es un Exactamente. ejercicio Por eso habíamos dicho analítico. que había que dotar la filosofía o el pensamiento reflexivo, del que hablamos, tiene que ver con volver a cuestionar los términos, los conceptos ya dados u otorgados, analizados, objetivizados. Sí. ¿Para qué? Para saber si en realidad corresponden ese análisis. No es que hayan sido tal vez mal pensados en el pasado, simplemente correspondían a una realidad a los que les servía que la rosa significara eso. Hoy tal vez no nos completa que la rosa no signifique la definición que está en el diccionario. Entonces, hablamos de rosa, en realidad tendríamos que hablar tal vez de otras problemáticas, ¿no? El amor. No, pero está bien para graficarlo. Pero para graficarlo, está bien ¿no? para Y graficarlo. creo que el primer paso del pensamiento es complicar esa explicación en miras de explicar con un nuevo sentido. Si hablamos del amor, capaz que la otra persona entiende otra cosa por amor. Y ahí, ¿qué entiende la otra persona por Pero esto querer? se complica también ¿No? con la rosa. Si uno Entiendo, pudiese pero digo... reconocer, porque fíjate esto, advertimos que en el pensamiento analítico, en esto que nosotros llamamos el pensamiento analítico en diferentes disciplinas, lo que hay es una explicación y una definición de rosa. Eso nos da la sensación de que conocemos lo que es la rosa. Esa sensación de conocimiento, o ese conocimiento, saquémosle sensación. Con las disciplinas analíticas conocemos lo que es la rosa, lo que es una rosa. Ese conocimiento nos brinda cierta seguridad complaciente. Y ahí es cuando entramos en la inercia de suponer que sabemos lo que son las cosas. Bueno, En el otro pensamiento, que no es el analítico, lo que sucede es que las cosas nos aparecen siempre en su excedencia. En el otro pensamiento, la rosa no se explica, se complica. no se excede. Y ahí está. No Es fuera- problemática, en ese sentido Y ahí está es también problemática. no solo el pensar reflexivo, sino el pensar poético. Es que el otro pensar distinto, creo yo, y mucho más apropiadamente es llamado poético que reflexivo. Mucho más, porque lo que hay, lo que sucede en ese pensamiento que adviene es que reconocemos que el mundo nos excede. Por eso yo decía, Igual casi. yo creo que hay que aclarar bien lo que es el mundo nos excede, en el sentido de que una rosa en esa fugacidad, una rosa. en esa fugacidad, en esa unicidad que se nos presenta, porque esa rosa no es igual a otra rosa, aunque sea de la misma especie, del Sí, mismo ni color. siquiera es igual a sí mismo. Ese loco del artista, sobre todo, lo sabe. Vos repetías recién, hay una poesía, no recuerdo de quién es una rosa, es Una rosa, es una rosa, es una rosa, es una rosa. ¿De quién No me es? acuerdo de quién es, pero es Bueno, una rosa, es una en rosa, realidad, rosa. me vas a acordar también en la rosa del emperador Heliogábalo, el de los pétalos. Lo que pone en juego realmente es, primero, la identidad de la rosa como universal, la ridiculez de nombrarla repetidamente, ya que uno puede sucumbir bajo ellas. Por lo menos es una interpretación que yo le doy, ¿no? Sí. Y la imposibilidad, como decís vos, de abarcar la rosa. Sí, pero ¿Y sabes además por qué? el hecho, la imposibilidad de abarcarla por el tiempo. Cada vez, en cada mención de una rosa, es una rosa, es una rosa, es una rosa, el tiempo rompe la lógica. Por supuesto, pero no El solo tiempo el tiempo, rompe la lógica. el espacio también. Total, Y me acordé sí. en... Me acordera, quiero que digas ahora. Me acordera, doctora Cordera, me acordé de Husserl. Oh, ¡Ay! explotó de tanto pensamiento. ¿Tendré que llevarla así? Tendré que llevarla así ahora. Me pondré Ahí una te cinta vamos en a touch. velurear. Yo jamás te había visto que tenías un rostro debajo de la careta. Esperá que volví a poner. Pero hay otro, ¿no? Venían 6 en el plastiquito. No, es imposible ahora buscar otra careta. Ah, ok. Entonces terminamos así. ¡Ay, no! Corte.
Así yo no. De perfil allá. Jamás cortaste toda la luz, tocaste. Yo soy yo, yo soy una leyenda. Partida te manda centro de cuerpo. Mierda. Acorde, vamos. Creo que la cámara no borró la memoria. Ay, Si esta tu cámara la lo tarea- toma bien, por favor, gira un poquitito la cara. No, para el otro. Ese es el. Ese. Ahí, después le vamos a hacer un buen zoom para ver cómo justo te ha roto la la careta. cabeza. Bueno, esto sí que es un pensamiento extremo. Sí, sí, sí. Acá nos damos cuenta que cuando uno tensa el pensamiento, explota el Explota cuerpo. como el elástico. Es se como el tensa. chiva calencho. Bueno, vos me comentabas recién del tiempo. No, recién no. Fuimos a comer. Bueno. Los milagros de la edición. Bien, sí, te comentaba del tiempo. Del tiempo, y yo te comentaba de Husserl también en el espacio porque quería hablar sobre lo que él denominaba el aspecto meriológico A ver. del objeto. Que el objeto uno no lo ve completo, uno ve partes, como una sucesión de fotos. Por ejemplo, yo tengo un violonchelo. Yo a primera Sigamos con vista la rosa, te sigamos puedo con decir, la bueno, rosa. la rosa. Yo te digo la rosa, y para ver completamente la rosa, yo tengo que darle toda una vuelta panorámica, de arriba, de abajo. Sí, sería como de un todos ejercicio lados. perspectivístico. Claro, perspectivístico. Es decir, se presenta por aspectos. Sí, Yo, de haberla visto muchas veces, desde arriba, desde abajo, desde los costados, ya cuando la veo desde un solo lado, desde un solo aspecto, la completo suponiendo todas esas caras, esas fases, ¿no? Facies, podemos decir, que yo ya vi. Es la muy reconozco, la reconozco. La vuelvo a conocer. Sí. Me hace acordar también a la música. Uno dice, ¿cómo la música como que no se puede capturar? Y en realidad también sucede lo mismo. Es como que el objeto siempre es musical. Uno va nota a nota, va armando y va recordando todo el bloque, cuando uno puede decir al final, me gusta tal canción, como si fuera una unidad. Claro, pero ahí podríamos pensar. Ahí es tiempo. Ahí En la es tiempo, música. ahí es tiempo. Pero en los dos casos también requiere tiempo y espacio, ¿no? Porque la rosa me lleva un tiempo verla de todos los ángulos. Entonces, los objetos se nos presentan con esta característica. Se nos presentan en parte, y es necesario, por eso venía, y hablamos de lo dialéctico, que al menos haya dos personas para poder pensar un objeto como un todo. Porque yo siempre voy a tener una visión sesgada y deformada de la realidad por mi propio tiempo y por mi propio punto de vista. Y el diálogo, como mínimo, que creo que es algo que se ha perdido en la actualidad, el diálogo, el frente a frente, el tratar de llegar a un punto en común, con dos puntos de vista que son diferentes ya de entrada por no ocupar el mismo espacio, ni el mismo tiempo en cierto aspecto. Porque uno ve una cosa a destiempo del otro, tal vez, si estamos hablando del mismo tema, pero lo hemos presenciado en otros tiempos. Entonces, quería hacer una pausa en esto también. Esa forma de poder pensar en un objeto no puede ser individual. Tiene que ser confrontada para mí con uno, con otro o con varios, ¿no? Por eso una dialéctica mínimamente. O una poliléctica sería mejor. Y mirá, justo, de la poliléctica podemos salir a la apicultura. ¿Cómo no sé? A las abejas, al reino de las abejas, porque la poliléctica en realidad es cuando una abeja hace miel de flores de diversos grupos taxonómicos. Se le dicen polilécticas a las especies de estas abejas. Sí. Después hay monolécticas,
son las que polinizan de una sola planta. Y no sé si habrá dialécticas de dos, abejitas dialécticas. Las abejas Pero dialécticas. bueno, no está mal, ¿no? El zorro sintético y la abeja dialéctica. Dialéctica. Pero bueno, el tema de la apicultura. Y cordera analítica. De la apicultura y el pensamiento. Bueno, vos que mencionás a Heidegger y que te gusta Kusch, la analéctica. ¿La analéctica no es de Dussel y Kusch? De Dussel. Bueno, la filosofía de la liberación de Dussel y Kusch. Sí, yo tengo mis reservas respecto pero de bueno, la analéctica. la analéctica respecto es- del ejercicio de la analéctica. Es Sí. lo otro, ¿no? Pero bueno, la analéctica, la monoléctica, la dialéctica, la poliléctica, todo indica que el pensamiento no lo puede hacer uno solo. Tiene que estar, o lo puede intentar como un ensayo como para comenzar, pero en un momento tiene que haber el encuentro con un otro para dialogar sobre eso. Lo que pasa es que ahí yo lo que me parece que el pensamiento es un evento o un suceso del que no sé si puede haber apropiación. Ni siquiera, no hablo de individual o compartida. Creo que es más pensable en términos de acontecimiento. Por eso para mí es parangonable con el lenguaje. Es decir, no es que el lenguaje se hace de a uno, de a dos o de a muchos. Estamos inscriptos en el lenguaje. Por eso que yo decía al inicio y después me recurría, el pensamiento como el lenguaje adviene, sucede, se da. Es en ese sentido un fenómeno que puede compararse con el darse cuenta. A ver, darse cuenta. Hay algo que nos da que pensar. El pensamiento se da, se dona, adviene, sucede. Pero ¿cuáles son las condiciones para que, si es que existen, o cuáles serían las condiciones para que advenga? Porque no todo adviene, en un momento dado los adviene. La puesta en cuestión de un problema es el primer paso Sin del duda. pensamiento. La pregunta. Es la oportunidad, diría, para pensar. Yo no sé si La puesta en cuestión es la oportunidad para el pensar. pensamiento. De ahí Sí. sí. Pero yo no sé si viene o adviene. Pero a ver, el ¿qué otra pensamiento. cosa tiene que suceder? Yo sí creo que adviene. Como se da el problema, frente al problema sucede el pensamiento. Uno se cuestiona. Pero igual el problema no es el pensamiento. El problema es el inicio del pensamiento. Son dos cosas sí, pero distintas. yo diría pero mejor de no mezclarnos para quedarnos con el pensamiento y distinguirlo al menos de cualquier teoría, de cualquier pensamiento lógico o analítico que tiene que ver con la decisión. Y esto que vos habías comentado, que yo no sé, habías comenzado a hablar de Husserl, por el tema de recoger las partes. Vos habías hablado que, viste, están planteadas estas cosas, hasta ahora tocamos ciertos temas, Sí. y uno va armando con esa problematización, con todas esas migas que quedaron desparramadas, va armando como, yo diría, un organismo, Sí. una nueva Sí. entidad, ¿no? En este caso estamos tratando, no sé, veo que estamos en problemas. Es hora de pensar. Si estamos en problemas, es hora de pensar. Por eso, finalmente, uno puede decidir en base a la definición o decidir en base a un ejercicio que nunca nos devuelve nada definible, como es el pensamiento reflexivo. Pero yo creo que sí, que hay cierto, digamos, no uno no llega a definiciones, pero llega a ciertos puertos. Insisto, ¿no? Y tal vez en situaciones hogareñas, ¿no? Si se te rompe la pata de la mesa, Sí. te salta el elástico, Sí, y tenés que resolverlo en ese momento.
Uno puede ir a buscar por internet o una solución que ya te dan, o tratar de solucionarlo con las cosas que uno, con las migas, esto que decía, con estas partes que uno tiene en ese momento. Sí. Eso para mí es el pensamiento, y el resultado, que tal vez es arreglar el elástico de mi careta o Sí. la pata de la silla con lo que tengo de la Sí. mesa, yo creo que el resultado luego está a la vista de ese haber pensado. Bueno, yo ahí Pero- lo que me atrevería a decir es que si el resultado, es decir, si el fin del pensamiento es resolutivo, si el fin del pensamiento es resolutivo, entonces la filosofía no piensa. Si el fin del pensamiento es resolutivo, entonces la filosofía no piensa. ¿Por qué? Aquel que hace filosofía, Sí. cuando se rompe el elástico de una careta, primero se pregunta qué es una careta y qué es el elástico. Claro. Luego se pregunta si corresponde que el elástico se enganche a la careta. Si el plástico de la careta no puede sostenerse de otro modo que no sea el del elástico. Si la careta es la esencia y el elástico el accidente. Si a la inversa, si las dos son esencia. Y en ese ejercicio estéril, la resolución no llega nunca. Y yo creo que ese es el mapa de la filosofía que suele tener aquel que no se dedica a hacer filosofía. Y yo no sé si está tan errado. Yo creo que en realidad lo que está describiendo para mí es el academicismo. El escolasticismo sería, ¿no? Y el academicismo tiene esa problemática, ¿no? En realidad todo ese verbalismo, esa retórica para demostrar tal vez ciertos conocimientos filosóficos solemnes, narcisísticos, seductores y deportivos, pero no realmente puesta en función al momento presente, a la resolución de problemas del presente, sino Yo creo que el academicismo... y ese academicismo está confundido hoy por filosofía. El academicismo, más bien, sería roto el elástico de la careta. Alguien se pregunta qué es una careta y entonces responde lo que Platón diría respecto de una careta. Lo que Aristóteles criticaría de Platón respecto de una careta, y entonces empezaría a distinguir entre la usía primera de la careta y la usía segunda de la careta. Eso es academicismo, pero eso no es filosofía. Yo creo que la filosofía es crear tus propios conceptos, tus propios instrumentos de cirugía. Los bisturíes, todo tu set quirúrgico para tratar la realidad. Ahora, si yo utilizo las herramientas ya dadas, es academicismo. Y esa es la confusión. O de la divulgación de filosofía, que me parece muy buena, pero es repetir lo dicho o las interpretaciones de lo dicho por otros filósofos. En cambio, yo creo que para mí hay que rescatar el término filosofía y enclavarlo junto a esto que hablamos de pensamiento reflexivo, meditativo, poético o decisorio, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad de poder también destrabarse para animarse a pensar estos conceptos nuevos o soluciones tal vez fuera de lo común, fuera de lo habitual. Pero bueno. Quizá el pensamiento es algo diferente de ese ejercicio repetitivo, competitivo y deportístico de la filosofía. El pensamiento me parece que es otra cosa. Creo que es mucho más del orden de lo cotidiano. Creo sí que es problemático y resolutivo, las dos cosas. Por eso yo iniciaba diciendo a qué llamamos
flexionar sobre qué se flexiona uno cuando piensa. Me gusta eso de flexionarse, porque flexionarse también es arrodillarse. Ah. Habría que ver ante qué estamos arrodillados. Habría que ver ante tal cual. Habría que ver ante qué en términos. Y sí, sí. Es que si te pones a pensar, quienes gustamos de la filosofía, que más que menos siempre terminamos arrodillados frente a lo mismo. Bueno, el problema sería arrodillarse ante autores, tal vez. Ese es un problema. Ese sí. Ese es un problema. Un problema. Porque en realidad uno ya está problema y un gozo. Un gozo más bien. Pero uno estar más arrodillado más ante problemas vitales, me parece un poco más, tal vez, la función de la filosofía. Arrodillarse es una cuestión también de sumisión, pero también de meditación e interioridad, ¿no? Sí, claro. Bueno, pensá, nosotros arrancábamos preguntándonos si hay algún órgano donde se asiente el pensamiento. En el cerebro, en la glándula pineal. Y vos fíjate, este es del orden, muy del orden del delirio, pero al mismo tiempo muy propio de la filosofía. Que tal y como yo te decía hace un rato, para mí la filosofía es hacer el firulete. Para mí la filosofía es el arte de firuletear. O hacer jueguito con la pelota, una cosa así. Es el arte de saber que podés firuletear, que podés hacer el jueguito. En ese arte de firuletear, para mí Heidegger, gran firuleteador, ¿en qué pensar? Donde Heidegger dice, bueno, pero entonces el pensamiento, ¿dónde está? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el alma? ¿Está en la conciencia? En cualquier parte que elijamos que esté el pensamiento, podemos concluir que el pensamiento está dentro de nosotros, que las representaciones en algún lado se asientan. Y en un momento dado, dice, cosa que por supuesto no desarrolla, simplemente que la conduce a lo que quiere decir, dice algo así como... Poéticamente. Exacto, pensar, caprichosamente, pensar... Bueno, ahí dijiste una buena palabra. Sí, pensar se parece a construir un armario. Pensar se parece... Igual que pensar total. Pensar se parece a construir un armario. No desarrolla la comparación, pero continúa diciendo, en cualquier caso, el pensar está vinculado con la mano de obra. En cualquier caso, el pensar está vinculado con la mano de obra. Ahí arranca a firuletear porque donde quiere llegar él es al hecho de que el pensar, asemejable a la mano de obra, se parece a una obra de la mano. Para esa vuelta, es decir, para él el pensar se asienta. Pensemos que él está haciendo además una defensa. Hay una defensa del hombre y del privilegio del hombre, o del hombre como ente privilegiado, sobre el resto de los animales, quiero decir. En ese firulete donde pasa del pensar tiene que ver con una mano de obra a pensar tiene que ver con la obra de la mano, el órgano privilegiado del pensamiento que él asemeja además al habla es la mano. Y dice, ¿por qué relaciona esto? Porque vos decías arrodillarse. Es un acto propio de la filosofía. Y en un punto acá podríamos decir, rezar es un acto propio de la filosofía, de hecho, o del pensar. De hecho, él lo que dice ahí es, la mano podría ser entendida en principio como un órgano de prensión. Sin embargo, la mano se diferencia en una diferencia esencial con cualquier órgano que presiona. Los monos tienen órganos prensiles, se dice, ¿no? Prensiles, sí. O prensiles. Bueno, ahora no sé. Prensiles, creo que eso. Que prensan, tienen órganos que prensan y de ningún modo
se podrían llamar manos. La mano es el diferencial esencial del animal hombre. La mano es solo propia del hombre. La mano, además de sus funciones de prensión, agarrar, dar zarpazos, arañar, dice la mano, se toma, presiona, tira, bla, bla, y ahí pone todas las funciones de la mano, pero además, la mano, dice él, como el pensamiento, se da en signo de respeto, pero además en signo de dar una mano. Se posiciona, es decir, hay características que a él le permiten vincular el gesto, la gestualidad de las manos con el habla y el habla con el pensamiento. Además de suponer que la mano es el único órgano o el único miembro del cuerpo que se da tal y como se da el pensamiento, en el acto de darse. Ahora, ¿qué mano sería? ¿La izquierda o la derecha? Y en Heidegger yo creo que sin duda es la derecha. ¿Sí? Sí. Porque no son Creo que iguales. se basa en el discurso Pero de la no- universidad. No son iguales las manos. ¿Cómo es que se le dice filialidad al aspecto que tienen las manos? Porque no hay una mano ideal. Porque una mano es o izquierda o derecha. Eso es un tema... ¿Cómo para no sé si Química. te sigo, Hay un tema en química, y ahora no recuerdo muy bien cómo se llama. Este episodio se tiene que llamar el pensamiento y sus derivados. No, porque nos va a servir eso para pensar, porque hay ciertas... Por ejemplo, uno habla de la mano, pero en realidad la configuración de la mano derecha no es igual a la de la izquierda. Y cuando decimos mano, ¿cuál imaginamos? ¿Una mano izquierda o una mano derecha? No es lo mismo que decir rosa, ¿no? En este caso, ¿de dónde está? No, claro, No, sí entiendo. ¿entendés? Sí. Eso tiene un nombre, hay como se dice mano en griego y ahí lo saco, ahora no recuerdo. Pero no es, Pero- eso no es el indicio de que la dualidad supera en pensamiento a la unidad. La superdualidad. La- La superdualidad que ya lo vimos. Y vos hablaste de mano, y esto lo habíamos hablado en el Celsius. Uber dual, El Uberdual, el tacto, ¿te acordás? El tacto, el touch. el tener el tacto, Sí, sí. la planicie, Sí. tener tacto, ¿qué más habíamos dicho? Perdón, y ahora lo estoy relacionando Palpar. incluso con el propio Heidegger, porque eso no es lo que le permite a él fundar entonces, fundar en el sentido de fundamentar el ente a la mano. Y bueno, el ente Ahora humano es estoy el pensando, claro, ahora, utensilio. pero es que ahora lo estoy pensando. Y bueno, Entender entes, incluido hombres, como instrumentos. sí, eso. Ahora lo estoy pensando, porque ahí ya sería de un orden de metafísica de la perversión Sí, interesante. no sé hasta qué punto, porque Heidegger trata en sus textos de estética al hombre como una obra de arte, no como un objeto. Y como lo hace Marx con el trabajo, la transformación de la naturaleza a través de la práctica y no la teoría. En las tesis sobre Feuerbach. No, ya acá, Ay, acá pero- sí tenemos no. que dejar, porque No, yo quería... sí, hace un cierre porque nos estamos metiendo en temas álgidos, El ahora tema vamos a álgido, seguir pero bueno, en lucha en el que barro. vemos- no, pero más allá de lo que lo que piense cada uno de estos autores, esto es el pensamiento, es tratar de confrontar, de generar lazos, de puntos en común. Vos justo hablabas de la mano y detrás tuyo hay alguien que está armando legos, ¿no? De piezas, de partes, generando todos, con unas manos, ¿no? Igual pienso que hay una metáfora ahí en Heidegger Sí, de la mano. Y en los porque- legos también, en la metáfora de los legos. Lego. Sí. Está el pensamiento arma legos. Arma Hombre. legos. Está bien. Muy bien. Ahí Se tenés te el vienen pensamiento encima. arma legos. Total, el pensamiento arma legos. Y atrás los tenés todos enroscados, mirá. Y el hombre primitivo arriba. Y el lenguaje que lo excede. El lenguaje que lo excede, pero el hombre lo arma. No, ¿qué era lo que te quería decir? Había una cosa más para poder terminar con el pensar decisorio. Porque en realidad es lo que prometíamos en la carreteada pasada.
el pensar decisorio. Esto nos olvidábamos. Sobre todo en el aspecto este que hablábamos de inteligencia, vos hablaste de capricho. Muy bien, guardando sus cositas. Sí. Este que hablaste de capricho. Sí. Inteligencia, hablando de inteligencia por esta facultad que nos atraviesa en ese sentido, ahora te entiendo, lo que nos excede es como atravesado, porque nacemos con esta capacidad puesta a veces en acto, a veces no, pero bueno. Y podemos decir que hay una inteligencia, y la palabra inteligencia en realidad viene de inter eligere, Sí. de elegir entre varias cosas. Ese elegir es lo que yo realmente llamo como este pensar decisorio. Y eligere, en realidad también viene la palabra elegancia. Sí. Y ahora cuando uno habla de elegancia como que queda muy antipático, ¿no? Pero lo elegante realmente es lo original, ¿no? Es esto que... Bueno, lo que llamamos estilo hace un rato. Estilo, Sí, imprimir una exactamente, forma. imprimir Sí. una forma con elegancia. Sí. Que es totalmente lo contrario al capricho. Yo creo que las pasiones, que no sé, tal vez estaría bueno verlo desde Spinoza, el sentir, lo pasional. Capaz que para la careteada que viene podemos hablar de esto. Sí. Además, en su doble trazo, porque A el ver. pathos tiene dos posibilidades de traducción, y una tiene que ver con la pasividad y otra tiene que ver con la actividad. Actividad, en esas dos. Y es más, yo hasta me atrevería a decir que una línea, la de la pasividad, es estoica, y otra línea, esto habría que revisarlo bien, pero así intuitivamente me atrevería a decir que otra línea, la de la actividad, es cristiana con San Agustín. Muy bien. Las dos en traducción En del traducciones, término pathos. pathos. Sí, Pero en cierto aspecto en esto del principio motor, ¿en dónde está? ¿Por fuera o por dentro? sí, Yo creo que el pensamiento, sobre todo en este poder de decisión, de hacer algo, de darse maña, de recomponer un problema o una relación, lo que sea, que es algo único por la experiencia, por cómo está configurada la vida de uno. Yo creo que ya no es todo lo contrario al capricho. Realmente es una evaluación de lo que uno al final cree que es mejor, pero sí es un detenerse y elegir entre todas de esas opciones, partes de ese gran problema, tal vez la más adecuada, pero la que uno elige, ¿no? Y yo creo que de ahí empieza uno a lograr su originalidad, su autenticidad, su felicidad en cierto aspecto, henchirse de sí, gracia. de favor. De favor, henchido de Podríamos favor. decir que darse maña o ser mañoso. Esa Ahí es la está. cuestión. Darse maña o ser mañoso. Pero Te para amo. antes quiero decir otra cosa. Darse baño. O ser mañoso. Me encanta. Yo que lo cinco. Me encanta. Quiero terminar con esto. En Dale. Heidegger, el tema de la mano, me parece a mí que ahora me estoy dando cuenta con la cuestión del ente a la mano. Bueno, algunas cuestiones heideggerianas que convertirían esto en una metafísica perversa, pero para él la mano es el diferencial humano respecto del resto de los animales. La mano es lo que el órgano que hace del hombre un animal diferente al resto de los animales. Y yo acá quisiera decir que algo de cierto hay en esto, no solo en la distinción del hombre por la mano respecto de los otros animales, sino además de la distinción del hombre por la mano respecto de los otros artificios. ¿Vos viste los inconvenientes que la inteligencia artificial Para bueno, recrear eso. las manos, Sí. con los dedos que Sí, salen todos pero deformados, además sí. vos tenés, porque el otro día Sí, que una amiga me decía complejidad, eso, la mano, pero me muy difícil mandaba de imitar. además fotos de la Capilla Sixtina, de las manos, y también parecen como súper artrósicas, es decir, hay algo en la mano tan propiamente humano que parece no ser capturable por el artificio, ni por el artificio analógico, ni por el artificio digital.
Bueno, el rostro que ya tratamos en selfie, lo vimos como algo propiamente humano. Creo que ahí hay dos puntas, ¿no? El rostro y la mano. Se abre nuevamente. De nuevamente, pero terminemos con lo que me habías dicho. ¿Darse maña o ser mañoso? Esa es la cuestión. Corderita, Pará. El brindis al el final. brindis final. ¿Te llevas todas tus cosas de intelectual?